saludamos a esta hora al diputado Pablo Cosiner, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Emanuel Herrera y el equipo de Tranqui lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, siempre lo llamamos para estas semanas que son bastante intensas, como la que va a venir. ¿El miércoles se trata del presupuesto? ¿Eso ya está confirmado? No tenemos fecha todavía, dependerá del dictamen. Si el presupuesto logra dictamen el martes, es posible que se pueda tratar la semana que viene. Pero no, todavía no está definido ninguna fecha. ¿Qué tiene que cambiar el gobierno para que el peronismo le acompañe el presupuesto? No, bueno, a ver, lo ideal sería que el gobierno cambie toda su política económica. Mucho más está generando muchas complicaciones en Argentina, pero teniendo en cuenta el presupuesto, nosotros lo que estamos trabajando ahora es tratar de garantizar en el presupuesto que se definan los acuerdos que se firmaron a través de la adenda al pacto fiscal, fundamentalmente aquello que estamos vinculados a las gestiones con las provincias. El jueves se generó dictamen con algunas leyes que son anexas al presupuesto y redistribuir algunos mayores ingresos, fundamentalmente en tema INTA, CONICET, un fondo de compensación para eventuales desequilibrios que pueda generarse la transferencia de subsidio a provincias. Bueno, estamos en tema de partidas de universidades, estamos realizando ese tema. Bueno, hay varios temas finos ya que tienen que ver con ítem del presupuesto. Los indicadores generales que no dependen ya del presupuesto, sino de la realidad económica, claramente no son favorables para la Argentina, ¿no? Y eso lo vamos a tener independientemente del presupuesto, porque la realidad económica sí lo indica, la falta de crecimiento, la recesión de la actividad económica, es lo que seguramente nos va a acompañar hasta el 10 de diciembre del año que viene, en donde esperemos que se pueda renovar por algún otro proyecto político. En idea el presidente habló literalmente y explícitamente de la necesidad de una reforma laboral, y uno piensa que es muy osado en virtud de la conflictividad social que genera esa idea y en el marco de que ya el presupuesto encubre un gran repudio, por ejemplo, por la intervención directa del Fondo Monetario Internacional en su elaboración. Sí, bueno, a veces uno entiende que es difícil de entender la dinámica de razonamiento del gobierno, ¿no? Es como que el gobierno permanentemente busca regular las cuestas, tensionando permanentemente los puntos de equilibrio de la sociedad, ¿no? En materia laboral hay que ver qué tipo de iniciativas se quiere implementar. Iniciativas que modifiquen la ley de contrato de trabajo, que vulneren derechos de los trabajadores en este marco de una recesión económica. Claro. Es algo totalmente ilógico y riesgoso. Ahora, si hablamos de mecanismos que sirvan para incorporar al mercado laboral registrado sectores hoy de los trabajadores que no tienen derecho, porque no están registrados, se puede discutir, o sea, que lo que se llama normalmente el plancheo laboral, ¿no? Ahí creo que son temas que habrá que discutir, cuáles son las mecánicas que plantea el gobierno, cuáles son las otras ideas. Hoy tenemos todavía en Argentina más del 30% de los trabajadores no registrados, y esos trabajadores no los representa nadie. Claro. Eso es lo complicado. Si se quiere discutir sobre eso, bueno, se puede discutir, pero alteración a los derechos fundamentales hoy de los trabajadores en el marco de estas políticas de recesiones es muy contradictorio. Por lo pronto hay una necesidad del gobierno de tener el presupuesto para la llegada de la directora gerenta del Fondo Monetario en el marco del G20. Digo, ¿creen ustedes que va a lograr llegar a los consensos necesarios para tener el presupuesto aprobado? Mira, para nosotros el parámetro del presupuesto es otro, no es la llegada del Fondo Monetario, es la profundización de la crisis. Y también qué contrapartida hay al no tener presupuesto. A mí me preocupa de algo que se habla muy poco, que es qué pasa si la Argentina no tiene presupuesto. Es un cheque en blanco al gobierno, son más de 1 billón de pesos de libre disponibilidad, porque eso es lo que implica la prórroga del presupuesto de 2018. Yo tengo la sensación que íntimamente al gobierno le conviene más no tener presupuesto que tenerlo. Y a veces por eso es que tensiona, y cuando uno le plantea alternativas para lograr tener presupuesto, entran en algunas encerronas. Eso hay que empezarlo a decir, porque si no, a mí me preocupa desde la misma oposición, a veces razonamientos muy simples. Dicen, no, hay que rechazar, bueno, dale, vamos al día después. Claro.
le generaste una libre disponibilidad del 40% de inflación sobre los valores del presupuesto de este año, y eso es más de 1 billón de pesos, para que el gobierno haga lo que quiere. Claro. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso es lo que a nosotros nos obliga. Quizá yo digo, la postura que nosotros tenemos no es mejor ni peor, es distinta, porque estamos vinculados también a, imagínate, a una cadena de circunstancias que se daría Estado Nacional sin presupuesto, Estados provinciales sin presupuesto, municipios sin presupuesto, y esto es profundización de la crisis en 48 horas. Entonces, ahí es donde hay que parar un poquito la pelota y ver realmente qué es lo mejor, ¿no? Ahora, es interesante este razonamiento, digo, ¿usted considera que una de las posibilidades más fuertes del gobierno es, bueno, no tengamos presupuesto total, nos conviene más en virtud de no me cabe duda. No me cabe duda que debe haber pensamientos dentro del gobierno que íntimamente pueden estar planteando, bueno, por ahí no tener presupuesto, no. Primero, traslado la responsabilidad política al peronismo, no me deja gobernar, pero en definitiva tengo libre disponibilidad de recursos. Y después también creo que hay que ser en ese sentido un poco lógico. Cuando nosotros gobernamos la Argentina, y uno tiene que hacerse cargo de todas otras situaciones con errores y con virtudes, en el año 2000, a fin del 2010, fuimos muy críticos con la oposición cuando no nos dieron quórum para aprobar el presupuesto. Le dijimos que apostaban a la crisis, que eran irresponsables institucionalmente. Entonces, digo, no es que no nos tocó gobernar nunca, saber lo que implica no tener presupuesto. Entonces, bueno, son visiones por ahí distintas, ¿no? Cociner, ¿qué tal? Juan Manuel Román lo saluda. Yo le quería preguntar cuáles serían las consecuencias para los gobiernos provinciales de aprobarse este proyecto, y porque claramente alguna consecuencia va a haber, porque el presupuesto es un presupuesto de ajuste, pero sobre todo en virtud de lo que usted decía recién, ¿cuáles serían las otras consecuencias, las de dejar al gobierno al libre albedrío del manejo económico de lo que se sale del presupuesto de este año? Y tener presupuesto, por lo menos dentro de la conflictividad que existe sobre la discusión del presupuesto, saber que vos tenés recursos adjudicados. No tener presupuesto, tenés que ir a golpearle todos los días al ministro de Economía de la Nación que te dé la plata. Es fundamental la diferencia. Nosotros estamos trabajando sobre una adenda que han firmado la mayoría de los gobernadores, donde hay transferencia de facultades, como es en materia de subsidios, a las provincias, pero también mayores ingresos. Estamos controlando que eso se dé, tratando de discutir un fondo compensador para que las provincias no se vean perjudicadas si entre el debe y el haber de la transferencia de facultades y mayores recursos hay algún déficit para que sea cubierto. Ahora, aún con un presupuesto que no nos deja para nada conformes, yo prefiero eso a no tener que ir a golpearle todos los días al ministro de Economía si tiene el humor o no para transferirme tal o cual plata porque la necesitan las provincias o los municipios, y eso sería no tener presupuesto. Cambio total. Yo creo que llegó la hora que empecemos a hablar también de esas cosas, porque si no, nos quedamos solamente en la cuestión discursiva, que, ojo, yo me sentiría muy cómodo solamente sentándome en la banca y dando un discurso de todos los déficits que tiene este gobierno y por qué no habría que acompañar el presupuesto. Ahora, yo sé que al otro día se genera un problema institucional tremendo, de este nivel, ¿no? Porque el presupuesto prorrogado, libre disponibilidad de recursos, sin partidas, entonces digo, bueno, hay que empezar a hacer cola, y si encontramos de buen humor a los ministros del gobierno nacional, tendremos los recursos, y si no, no. La pregunta es, ¿solamente de buen humor o con autorización? Porque muchos hablan de que se perdió directamente la soberanía y que todo va a haber que pedirle permiso al Fondo Monetario. No, bueno, a ver, lo del Fondo Monetario tiene que ver con un acuerdo de desembolso de dinero. Ahora, tampoco yo quiero ser funcional a sacarle al gobierno toda la responsabilidad. Quien tiene la responsabilidad de gobernar la Argentina sigue siendo el presidente Macri, quien es responsable de las cosas malas o buenas que le pasen al país sigue siendo el presidente, y alguien tiene que rendirle cuenta. Entonces nosotros, con quien tenemos que discutir políticamente, y las responsabilidades políticas, que si las cosas no vienen bien en la Argentina, es el presidente Macri, el Fondo Monetario, porque si no le vamos a terminar haciendo juego a este gobierno, que siempre la culpa la tiene otro, el Fondo Monetario, la oposición. No, acá el que fue elegido para cambiar la Argentina es el presidente, y el que no está cumpliendo con eso es el presidente. Nosotros
siempre lo hemos dicho, no hubiésemos ido al Fondo Monetario, creo que ha sido un error. Ahora que se tiene que hacer cargo es el presidente, y él es el que tiene que cumplirle el cambio a los argentinos que no le ha prometido. Ese tendría que haber sido, que le ha prometido, este tendría que haber sido el mejor presupuesto del presidente, porque es el último que él va a ejecutar. Es el que tendría que consolidar el cambio, y es el peor. Entonces claramente ha fracasado en su gestión. Con el riesgo, y anticipándome las disculpas de ser porteñocentrista, por llamarlo de alguna manera, mientras estamos hablando con usted hasta ahora, hay miles de personas en inmediaciones de la Basílica de Luján, en una manifestación organizada por el Frente Sindical que coordina Hugo Moyano, junto a Sergio Palazzo, Pablo Moyano. ¿Cuál es la opinión respecto a esta expresión que habla de un descontento frente a la política económica del gobierno? Y a mí me parece lógico que miles y miles de personas se expresen bajo la consigna pan, paz y trabajo, o buscando mejorar las condiciones alimentarias, o todo lo que tenga que ver con cuestiones sociales. En un país que tiene proyectado una inflación anual superior al 40%, donde tiene 3 años seguidos con inflación promedio arriba del 5%, donde algunos ya definen como una base de un proceso hiperinflacionario, esto es natural y es una consecuencia natural a la situación económica. Pasa en la Basílica de Luján, pero pasa silenciosamente en miles y millones de, mejor dicho, hogares argentinos. ¿Hubiese sido muy complicada una detención de Pablo Moyano en este contexto? A ver, yo en eso me parece que hay que ver cuáles son los procesos judiciales vinculados a cuestiones de que pueden darse por persecución política por la actividad sindical y cuáles tienen que ver con las actividades privadas. Y eso tendrán que definirlo la justicia. A mí personalmente digo que me hubiese gustado que Moyano en su momento hubiese militado más fuertemente para que Macri no gane. Ese era el momento para enfrentarlo a Macri en el 2015. Mientras nosotros hacíamos el acto el 17 de octubre apoyando al peronismo para que ganen las elecciones, vos te recordás que Moyano inaugurado el Perón con Macri, diciendo que Macri era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires que más había trabajado para los trabajadores. Ese era el momento de enfrentarlo a Macri en la elección. Cociner, ha sido muy amable, le agradecemos mucho por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.